Cuando en México hablamos de pueblos y ciudades, es muy común referirnos y transportarnos a los nombres y significados de ellos, siempre remontándonos a la fundación o la relevancia que han tenido a lo largo de su historia, o de hechos significativos que marcan su existencia. Hoy damos inicio a una serie de trabajos con esta temática y así iremos escudriñando algunos de los muchos pueblos que conforman la amplia policromía nacional mexicana. Vamos a revisar primeramente un sitio del estado de Tabasco en donde se dice inicia México, Tenosique. Y es así que, de acuerdo al primer plano que se da a la tarea de elaborar la federación, en donde se delimita perfectamente una cartografía de las propiedades de los habitantes del municipio de Tenosique, data del año 1882 y es en donde se otorga la propiedad a quienes, habitando ya el lugar, se les legitima como posesionarios y quienes habitaban en el lugar desde 74 años antes. Esto es, desde 1808, entendiendo que dicho territorio en sus inicios era un campamento para la explotación del chicle y la madera, licencia que había autorizado a empresarios a principios del siglo XVII, esto es 1800. A esta primera resolución presidencial se le identificó como ejido, que fue el nombre que se le dio en esa época a los predios, y que no tienen nada que ver con el nombre de ejido como lo conocemos actualmente. Cabe aquí entonces abrir un paréntesis, en donde, sin pretender plantear una verdad absoluta, en su primera etapa a Tenosique, si quisiéramos ponerle una fecha de nacimiento o fundación, podríamos marcarla con la llegada del primer empresario maderero y chiclero, que se asentó en Tenosique cuando no había nada excepto la exuberante e impenetrable selva en la que se encontraba. Y esto ocurrió en el año 1806. Aunque en fechas anteriores, en las cercanías de este lugar existieron asentamientos durante el periodo de los mayas itzáes y tribus nahuatlacas que provenían estas del altiplano. Y ya se hablaba de un caserío llamado Zahuactepan, al cual había llegado el capitán español Pedro Gil, quien era enviado de Pedro de Alvarado y quien era gobernador de la Capitanía General de Guatemala. Igualmente cabe mencionar aquí que por esas fechas Francisco de Montejo, el Mozo, hijo de Francisco de Montejo, el Adelantado, quien era gobernador de la Capitanía General de Yucatán, se presentó ante Pedro Gil, a quien le informó que de acuerdo a los límites territoriales, el lugar en el que se había sentado, llamado San Pedro Tenoch, sitio a que así era llamado por los indígenas del lugar como Zahuactepan, pertenecía al territorio de la Capitanía General de Yucatán. En tal virtud, ante tales argumentos, Pedro Gil decide retirarse. Pedro Francisco de Montejo, el Mozo, le ofrece continuar en el lugar y reconocer el mando sobre él bajo la Capitanía General de Yucatán, ofreciéndole recursos y protección, lo cual acepta el capitán Pedro Gil. Es justo precisar que algún tiempo después, Pedro Gil escribe a la Capitanía General de Yucatán pidiendo permiso para abandonar San Pedro Tenoch por la hostilidad de los indígenas del lugar y de lo inhóspito e inhabitable. Aquí cierro paréntesis. Siendo abandonado y reubicado el lugar en lo que hoy es el estado de Campeche con el nombre de San Pedro de Champotón, y es así que alguna vez llamado Zahuactepan o San Pedro Tenoch,
desaparece de la geografía según varios autores, quedando inexistente, y el cual es devorado por la exuberante selva, sin quedar vestigio alguno del lugar, siendo hasta 1806, como decía, que en este sitio deshabitado y en medio de la selva tabasqueña, cercano al único lugar habitado llamado Poblado Usumacinta, y es desde donde de ahí se adelanta, desde donde se inicia la explotación del chicle y la madera. Hago referencia a todo lo anterior por una sola razón. Cuando se coloca en la mesa el tema sobre la fundación de Tenosique, surgen varias versiones, algunas incluso contrarias unas de otras. Y en este sentido, vale precisar que, a la fecha, los registros que han salido a la luz pública contienen algunos datos que a simple vista podrían ser divergentes. En este mismo tenor de ideas, datos y fechas, podemos hablar de uno de los trabajos más serios, profesionales y metodológicamente bien estructurado sobre el tema, y que hoy se conoce Tenosique prehispánico y colonial, elaborado por la historiadora y catedrática universitaria tenosiquense Magnolia Paz Nexon. La citada obra, sin duda, por su mismo peso y carácter bibliográfico de investigación histórica, evidentemente marca un antes y un después en el tema, sobre lo escrito y relacionado con la fundación de Tenosique y el significado del nombre. Aquí me permito abrir otro paréntesis. Antes de ir a algunos datos que incluyen la historiadora Paz Nexon en su obra, de 4 capítulos, por cierto, es justo reconocer que a través de los años se han elaborado varias monografías. De ellas podemos mencionar la primera y más acertada, con todo y sus limitaciones de la época, escrita por el profesor Florencio Jiménez. Luego, años después, surgen otras, no menos importantes, pero que resultan ser una ampliación de los datos recabados originalmente por el profesor Florencio. Cierro paréntesis. Geográficamente, el municipio de Tenosique forma parte del estado de Tabasco. Es el más alejado de la ciudad de Villahermosa, a 210 kilómetros de esta. Posee un clima cálido húmedo, está situado en la parte sureste del estado, en la región de los ríos, en la margen derecha del río Usumacinta. Al norte, limita al norte con el municipio de Balancán, al sur y al este con la República de Guatemala, y al oeste con el municipio de Emiliano Zapata y el municipio del estado de Chiapas, Palenque. El municipio de Tenosique alcanza una altitud de 100 metros sobre el nivel del mar. Territorialmente ocupa el 4º lugar en Tabasco y tiene una superficie de 2.098.10 kilómetros, que corresponden al 8.5% de la totalidad. Desde años atrás, ha sido motivo de preocupación para los habitantes de Tenosique tratar de resolver el enigma que tanto inquieta cuando tratan de saber y conocer cuál es en realidad el verdadero significado del nombre de este municipio. Esto hasta ahora ha resultado una incógnita, ya que no se dispone de documentos antiguos, bien sistematizados y metodológicamente bien estructurados, que pudieran aclarar ampliamente el tema. Sin embargo, Marcos E. Becerra, en su obra Nombres geográficos del estado de Tabasco, existen 2 acepciones que se pueden aplicar al nombre de Tenosique y que ambas son aceptadas ya que tienen el mismo significado, aunque éstas sean de lenguas diferentes, pero que son nombres con los que se conoció a este municipio desde los tiempos prehispánicos. Así tenemos que en lengua maya, Tenosique se llamó Tanatzic, que viene de las palabras Tana, casa, habitación o morada, y Sic, de sembrar. Ambas palabras, al unirse y formar el nombre de Tanatzic, significan casa del deshilador. Ahora bien, Tenosique en lengua náhuatl fue llamado Zahuactepan o Zahuastespan,
nombre que al separarse quedan como Zahuani, hilador, y Tecpan, palacio. Por lo tanto, el significado de este es palacio de hiladores. Como podemos darnos cuenta que en maya y en náhuatl el significado del nombre de Tenosique es el mismo. Cabe de igual manera precisar las acepciones de otros autores como es don Gonzalo Fernández de Oviedo en su obra Historia General y Natural de las Islas y Tierras Firmes del Mar Océano. Al referirse al pueblo de Tenosique lo llamó Tanochil, Tanoche o Tenosique. Don Francisco Gil, capitán de Pedro de Alvarado y gobernador de Guatemala, en una expedición que realizó al estado de Chiapas, dijo que bajó al río de Tanochil o Tenochtitlan, nombre con el que se conocía tal vez en esa parte del río a Usumacinta. En ese lugar fundó una villa a la que puso por nombre San Pedro Tenoche, nombre que adoptó Tenosique desde ese momento. Es así que en 1536 se conoce de la primera fundación de Tenosique, que se conoció o se supo como Villa de San Pedro Tenoche, aunque hay que dejar claro que el Tenosique actual se encuentra ubicado en la margen derecha del río Usumacinta, y las fuentes históricas dicen que el capitán Gil lo fundó a la izquierda de este río. Ello nos deja ver que no se trata de la misma población, aunque igual tenemos que decir que existen registros en cuanto a que cuando el capitán Dávila llegó a este pueblo en el año de 1530, Tenosique tenía 100 casas, lo que quiere decir que su población era considerable. Pero en las relaciones de las encomiendas que hace Melchor de Alfaro Santa Cruz en el año 1579, el pueblo de Tenosique contaba solamente con 13 tributarios. Aquí puede verse claramente la reducción de la población. Tenemos que recordar que también que la conquista de Hernán Cortés de la ciudad de Tenochtitlan fue en 1521 y es cuando procede a organizar en capitanías y encomiendas las tierras conquistadas. Y al recibir la noticia de que en el sur, en un lugar llamado o denominado Las Ibueras, eran ricas en oro, el 12 de octubre de 1524, Cortés partió de Tenochtitlan hasta la villa Espíritu Santo de Coatzacoalcos. Ahí recibe un lienzo que fue llevado por los señores de Tabasco y Xicalango. En su viaje a las Ibueras estaba marcado en el mapa que tenía que llegar a una población indígena situada a la margen izquierda del río Usumacinta llamada Zahuactepan. Según aseguran algunos historiadores, haya sido el nombre indígena de origen náhuatl de Tenosique actual o de alguna población muy cercana a él. En fin, las referencias y datos históricos son muchos y por ello dejamos abierto el espacio para ahondar sobre el tema y se deja aquí la invitación a fin de propiciar canales de interacción con el propósito único de ir enriqueciendo los argumentos históricos sobre Tenosique y pues ahondar sobre el tema. Agradezco la gentileza de su atención. Les habló su amigo Enrique Hernández Torruco a través de Crónica del Sureste.